Tribus nativas americanas y masacre. Imagina una época hace mucho tiempo, en 1758, cuando esta tierra era habitada por tribus nativas americanas. Ellas vivieron aquí pacíficamente por un tiempo, hasta que comenzaron a surgir conflictos y luchas. En 1782, estas tribus y sus aliados lucharon en batallas sangrientas que resultaron en una terrible masacre. Estos eventos sombríos del pasado dejaron una marca en la tierra que aún se siente hoy. En 1974, algo importante ocurrió en Helton, Ohio. Un hombre llamado William Bersell llegó con una misión del gobierno, convertir la zona en un parque nacional. Sin embargo, esto significaba que las personas que vivían allí tendrían que vender sus casas. Imagina estar viviendo en una casa que ha sido tu hogar durante años, y de repente alguien te dice que debes venderla y mudarte. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los habitantes de Helton. Algunas personas accedieron a vender sus casas, tal vez porque no tenían opción. Pero otros se negaron a abandonar sus hogares. Estaban enojados, frustrados y tristes por la situación. Aún así, el gobierno no aceptó negociaciones. Las casas fueron compradas a precios muy bajos, sin considerar su verdadero valor para quienes vivían en ellas. William Bersell y su equipo comenzaron a demoler las casas, quemando y clausurando las propiedades. Imagina la tristeza y el miedo de las personas al ver cómo sus hogares eran destruidos. Algunos residentes lucharon legalmente contra el gobierno y lograron detener las acciones ilegales de compra de casas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Esta triste historia muestra cómo las personas de Helton enfrentaron tiempos difíciles debido a las decisiones del gobierno. Helton no solo es conocida por su historia sombría, sino también por historias aterradoras de fantasmas y actividades sobrenaturales. Para muchos, estas historias son solo leyendas urbanas, pero para otros, añaden un toque escalofriante a la ya sombría historia de esta pequeña área en Ohio. Hay rumores intrigantes sobre Helton que involucran extrañas criaturas y posibles experimentos secretos del gobierno. Algunos residentes y visitantes afirman haber visto criaturas mutantes en la zona, como seres medio humanos y medio animales e incluso enormes serpientes. Una teoría sugiere que el gobierno estaba llevando a cabo experimentos clandestinos bajo la zona, posiblemente en instalaciones subterráneas secretas. Informes de olores sulfurosos inusuales antes de la llegada del gobierno alimentaron especulaciones sobre actividades ilegales de eliminación de desechos químicos. Estas historias estimulan la imaginación de las personas, planteando preguntas sobre lo que realmente sucedió en Helton durante su periodo de abandono. Aunque algunas de estas narrativas pueden ser exageradas o ficticias, añaden una capa intrigante a la misteriosa historia de esta región. Helton está marcada por varias tragedias y leyendas urbanas que contribuyen a su intrigante y aterradora reputación. Una de estas tragedias involucra un antiguo accidente de autobús escolar que resultó en pérdidas de vidas, incluyendo niños inocentes. Se dice que una figura sombría, conocida como el Hombre de las Sombras, es vista cerca del autobús abandonado por la noche, desapareciendo misteriosamente cuando se dirige hacia ella la luz. Estas historias, aunque pueden parecer aterradoras, forman parte del folclore local que se ha desarrollado a lo largo de los años. La combinación de eventos reales y leyendas urbanas contribuye a la atmósfera enigmática y emocionante de Helton, atrayendo la curiosidad de aquellos que buscan desentrañar sus secretos. Hace muchos años, alrededor de 1758, el área que hoy se conoce como Helton estaba habitada por tribus nativas americanas. Estas tribus vivían en armonía con la tierra, pero los tiempos cambiaron cuando surgieron conflictos entre diferentes grupos. En 1782, estos conflictos alcanzaron un punto trágico con una masacre brutal. Durante esta masacre, hubo sangrientas luchas entre tribus y sus aliados, resultando en devastadoras pérdidas de vidas. Muchas vidas se perdieron en estos terribles eventos, dejando cicatrices emocionales en la tierra y en las personas que sobrevivieron. Este oscuro periodo en la historia de Helton dejó un legado de tristeza y resentimiento. Los eventos de 1782 siguen siendo recordados como un momento de dolor y tragedia para las tribus nativas americanas y para la región en su conjunto. Esta historia es un recordatorio poderoso de la importancia de aprender del pasado y de respetar las culturas y tierras indígenas que estaban aquí mucho antes que nosotros.
Es un testimonio de las luchas y sacrificios enfrentados por las tribus nativas americanas a lo largo de la historia. Heltoon es conocida por sus intrigantes leyendas que envuelven la región con un aire de misterio y suspenso. Estas leyendas, aunque puedan parecer simplemente historias escalofriantes, añaden una fascinante capa a la rica tela de historias de Heltoon. Atraen la curiosidad de aquellos que buscan desentrañar los misterios detrás de esta pequeña y enigmática área en Ohio. Hubo un lugar aterrador llamado Heltoon que tenía una historia muy triste sobre un antiguo orfanato llamado Orfanato Gore. Fue construido hace mucho tiempo, a principios de los años 1900, y cuidaba a muchos niños que no tenían familia cerca. En una noche oscura y terrible, un extraño fuego comenzó en el orfanato, y pronto fue envuelto por las llamas. El incendio causó la muerte de 172 niños y al menos 4 adultos que trabajaban allí. Aún hoy no sabemos exactamente cómo empezó el fuego. Después de eso, muchas personas contaron historias aterradoras sobre fantasmas allí. Visitantes y personas que viven cerca dicen que oyen voces de niños por la noche e incluso ven sombras y formas extrañas entre los restos del orfanato. Muchos piensan que las almas de los niños que murieron en el incendio todavía están atrapadas allí, entre este mundo y el próximo. El orfanato Gore, con su historia triste y el misterio que lo rodea, sigue siendo un lugar central en las leyendas e historias aterradoras de Heltoon. Nos recuerda las vidas perdidas y las marcas dejadas por eventos muy tristes que ocurrieron en esta pequeña comunidad. Para entender mejor lo que ocurrió, es necesario retroceder en el tiempo cuando el orfanato estaba en funcionamiento. En aquel entonces, el lugar era la única esperanza para muchos niños huérfanos o abandonados en la región. Vivían allí, recibiendo cuidado de los adultos que trabajaban en el orfanato. Sin embargo, esa esperanza fue tragada por el terrible incendio que lo convirtió todo en cenizas. Con el paso de los años, las historias sobre el orfanato Gore se propagaron, alimentando el folclore local. Se dice que durante la noche, cuando el viento sopla entre los árboles y la oscuridad envuelve el lugar, se pueden escuchar risas de niños y ver sombras moviéndose entre los escombros. Los residentes de la región, especialmente los mayores, tienen sus propias versiones de estas historias, transmitidas de generación en generación. Las leyendas de Heltoon, incluida la del orfanato Gore, revelan la profunda conexión entre el pasado oscuro y el presente misterioso de la comunidad. Muchos creen que lugares como este guardan secretos no revelados y que las almas de aquellos que partieron trágicamente aún están presentes, dejando una aura de misterio y miedo. Aunque es difícil separar los hechos de la ficción en estas narrativas, continúan intrigando y acosando a los curiosos que visitan Heltoon en busca de respuestas o simplemente para experimentar un poco de la atmósfera cargada de suspenso que impregna esta pequeña ciudad. Entre las muchas leyendas y misterios de Heltoon, una de las más intrigantes es la historia de la Casa Fantasma, que supuestamente aparece en lo profundo de los bosques alrededor del área. Se dice que esta es una casa oscura y misteriosa, que emerge envuelta en neblina y oscuridad durante ciertas noches. La leyenda advierte a aquellos que se aventuran cerca de la casa que no entren, pues una vez dentro, nunca podrán salir después del amanecer. La idea de una casa que atrapa a las personas para siempre evoca un sentimiento de miedo y suspenso, alimentando la imaginación de aquellos que escuchan la historia. Nadie sabe con certeza cómo o por qué comenzó esta leyenda, pero se ha convertido en parte integral del folclore local de Heltoon. La Casa Fantasma representa uno de los muchos enigmas no resueltos que rodean esta área enigmática de Ohio. Los relatos sobre la Casa Fantasma y sus posibles consecuencias añaden una capa extra de fascinación y misterio a la rica historia de Heltoon. Estas leyendas siguen atrayendo la curiosidad de aquellos que buscan desentrañar los secretos detrás de esta pequeña e intrigante región. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Hasta la próxima vez que nos encontremos por aquí, será un placer tenerte siempre en nuestro canal. Diviértete y siente la adrenalina del terror con el misterio, y sobre todo, mantén la seguridad.